Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tema titulado Nuevos escenarios de la literatura, correspondiente al bloque Literatura 2. Mi nombre, Juan Ramón Franco Martínez, y voy a ser el profesor que te va a acompañar durante el recorrido por este tema. Antes de iniciar con la presentación de nuestra información, te invito a que reflexionemos juntos las siguientes preguntas. ¿Sabes qué es la poesía virtual? ¿Alguna vez has leído algún cómic? ¿Sabes qué es el manga japonés? Bien, como preámbulo de nuestro tema, habría que revisar precisamente el contexto actual en el que vivimos, esto que se caracteriza precisamente por la innovación tecnológica, por los avances científicos, la nueva creación de comunicación a través de las redes sociales, lo que también va de alguna manera a confrontar de alguna manera lo que es la literatura antigua o esa literatura clásica a la cual estábamos acostumbrados a tratar, a trabajar, con estos nuevos formatos de escritura que se están presentando gracias precisamente a toda esta innovación tecnológica. Por ello entonces, habría que entender que esa literatura emergente de la cual hablamos, pues en cada etapa de la humanidad se ha presentado. Es decir, cada etapa de la humanidad es una literatura emergente. ¿Por qué? Porque trata precisamente de superar a su anterior etapa. Entonces, tiene esa literatura emergente diversas formas de expresión que van cambiando precisamente o se van adaptando a las circunstancias del momento. Hoy lo que tenemos no es lo mismo a lo que tuvieron las generaciones de hace 30 o 50 años. Por ello entonces los temas que incluso para nosotros hoy se consideran normales, en aquellos años pudieron haber sido un tabú. Y así va a pasar con las generaciones subsecuentes. Entonces, partiendo de este hecho, entendamos precisamente que la literatura emergente es un amalgame de muchas cosas, tanto pasadas como las que estamos viviendo en la actualidad. Por ello, habría que entonces definir precisamente lo que es la literatura emergente, como esa literatura que va tomando rasgos o aportes de lo que considerábamos clásico con la época que estamos viviendo. La invitación precisamente de una literatura emergente es a superar lo que ya se ha pasado o superar lo que ya se ha vivido, agregándole nuevos estilos y técnicas para su difusión y que de ello entonces sirva precisamente de modelo a las generaciones subsecuentes. Y así es entonces como surgen las diferentes formas o formatos de literatura emergente. Entre ellos vamos a hablar de lo que es la historieta. La historieta se define como esta serie de dibujos acompañados de texto, y a veces solamente son imágenes, pero que generalmente tienen un protagonista. Una historieta clásica, como tal, es Mafalda, quien en su propósito de dar a entender su historia, su esencia, es una historieta de tipo crítica. Como pueden ver en la imagen, precisamente lo que está haciendo Mafalda, esta niña, es criticar la situación social que a ella le toca vivir. Un mundo quizás en el cual, dice ahí, pareciera un desastre, pero está haciendo esa alegoría, esa representación a través de una crítica muy sutil por parte del autor, que es Quino, precisamente lo que quiere dar a conocer con esos dibujos, con esos textos muy, muy precisos acerca de una situación. La historieta entonces se vuelve un medio eficaz para criticar una situación social o política incluso. Los elementos de las historietas son tres: las viñetas, que viene del francés vignette,
que son esos recuadros que contienen los dibujos y los textos donde se van a ir ubicando precisamente la historia que se está contando. Es estos recuadros pequeños que en la imagen podemos ver en formas cuadriculares, aunque distorsionadas, pero esos espacios donde se van ubicando los globos, los textos, las onomatopeyas, que son precisamente escribir el sonido tal cual, como el boom, ¿no? Como si fuese una explosión, o el pum, o algún otro sonido que emite algún animal y que precisamente lo queremos de alguna manera escribir. Esa es una onomatopeya y que va dentro en este caso, dentro de la viñeta. De igual forma, tenemos el bocadillo o el globo, que es precisamente este espacio, este círculo con una pequeña colita o flechita que va dirigida precisamente hacia donde está el personaje en cuestión y es donde contiene el texto que se está dando a entender. Historietas hay muchísimas, pero quisiera yo enfocarme en algunas precisamente de parte de la cultura mexicana, como es el caso de la familia Burrón, que fue creación de Gabriel Vargas a mediados del siglo pasado, por ahí de los años 60, que tuvo mucho auge esta historieta precisamente porque refleja la condición social de una familia en aquel entonces, una familia mexicana de clase media, ¿sí? que pasa un sinfín de peripecias a lo largo de su vida y que refleja precisamente la situación que se estaba viviendo en aquel entonces en nuestro país. Una familia que busca de alguna manera cómo salir adelante a pesar de las adversidades que se le van presentando continuamente de cualquier tipo, adversidades de corte político, adversidades de tipo económico, y que, bueno, forman parte de la cultura mexicana, la familia Burrón. Otro ejemplo de estas historietas mexicanas es Memín Pingüín, también creación de Sixto Valencia, muy contemporánea a la época de la familia Burrón, en los años 60, 70. Y Memín Pingüín es muy característico mencionarlo precisamente porque es un niño afro, así es un niño, es un mulato, que para este entonces en la cultura mexicana es un niño que a pesar de sus peripecias y de sus travesuras, refleja precisamente el sentido de la niñez mexicana, la inocencia, el amor, la lealtad, y que no por su condición racial precisamente es ajeno o es mal aceptado por la cultura mexicana, al contrario, es un niño que es muy bien visto porque refleja precisamente la esencia de la niñez mexicana en esta época. Como observación, las historietas deben leerse de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Condorito, que también es una historieta clásica de los años 70, 80 para América Latina. Bueno, si vemos en la imagen precisamente hay que ir leyendo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, como si fuese precisamente la lectura de un texto, renglón por renglón. Entonces hay que ir, por ejemplo, descifrando o ir entendiendo lo que se va mostrando en cada viñeta, los textos que están reflejándose en este caso en los globos, ¿sí? Y después llegar a la parte final, donde precisamente lo que se intenta es dar, o en este caso, una lección a través de textos bien cifrados, bien planteados, un mensaje para el lector. De aquí entonces se van a derivar las historietas japonesas, o también conocidas como manga. La traducción del manga del japonés es dibujos caprichosos o garabatos. Al escritor de este tipo de historietas se le conoce como mangaka.
En la parte superior vemos una imagen donde nos explica precisamente cómo se debe de leer, en este caso la historieta japonesa o la manga. Va, en lugar de izquierda a derecha, va de derecha a izquierda y va siguiendo un orden jerárquico de arriba hacia abajo. También es de notar que en algunas viñetas de estas historietas japonesas se van mostrando líneas muy numerosas en su conjunto, y esas líneas lo que hacen es presentar al lector o al que está observando la imagen una situación de sorpresa. Es como si en este caso resaltara la imagen del personaje que se encuentra ante una situación que no esperaba. Precisamente es lo que vemos en la imagen. Conservamos precisamente el esquema de lectura del manga japonés que ya les había comentado. Se lee de derecha a izquierda y en orden descendente de arriba hacia abajo. Y vemos incluso en alguna de las viñetas estas líneas precisamente que se van juntando demasiado y van mostrando efectivamente, en el caso de la parte superior, casi al centro de la imagen donde está el manga japonés, este conjunto de líneas que van mostrando sorpresa, ¿sí? O una situación de angustia, como se puede ver en la imagen, para este personaje. Derivado de las historietas surge el cómic. El cómic es esta sucesión de dibujos que se van organizando para contar una historia. Pero hay características muy en particular que lo diferencian, en este caso de la historieta, como el que recurre a personajes populares, en este caso superhéroes. La intención de un cómic siempre, o trata en la mayoría de las ocasiones, ir dirigido a un público infantil y juvenil. Otra característica muy particular del cómic es que pueden intervenir en su elaboración diferentes personas. En la imagen vemos entonces cómo se van cumpliendo esas características que decíamos es en algunas cosas muy parecido a la historieta precisamente. Aquí ya entonces se ve el uso precisamente de personajes como superhéroes, en este caso Iron Man, ¿sí? Conserva la esencia de la historieta como es el globo para los diálogos, las viñetas precisamente, y la idea precisamente de que varias personas puedan colaborar en su elaboración. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la novela gráfica? La novela gráfica es un formato de publicación donde solo interviene un autor, a diferencia del cómic, donde hay varias personas, o puede haber varias personas que colaboren en su elaboración. Aquí es creación de una sola persona. Se cuenta una historia única. La idea es fusionar precisamente el dibujo con la narrativa. Por lo general trata de buscar que sean literatura clásica, como en este caso en la portada de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, y por lo general presenta temas de tipo de corte profundo. Va dirigido también por su condición, por su elaboración, a un público más de adultos, a diferencia del cómic, que bueno, va dirigido a un público un poco más de tipo infantil. Bueno, la novela gráfica, su idea es rescatar esos títulos clásicos de la literatura, de alguna manera agregarle esta parte de ilustraciones y que sea dirigido a un público un poco más selecto, de preferencia adulto, precisamente joven adulto, que puede apreciar un poco más este tipo de lecturas. Como dato curioso, la primera novela gráfica tiene su origen en América Latina, concretamente en Argentina. Se llamó El Eternauta y es creación de Héctor Germán Westerheld.
a mediados del siglo pasado, concretamente en 1957, donde publica esta serie de dibujos que van acompañados de texto, conserva la esencia de lo que es la historieta con las viñetas, incluso con los globos muy particulares de lo que es la viñeta. Hay una cierta novedad para la época, por ejemplo, en los globos donde está pensando. Y bueno, esta se considera, por su condición, la primera novela gráfica. Sin embargo, la que de alguna manera explota el concepto de novela gráfica se llamó Contrato con Dios, de Will Eisner, en 1978. A partir de ahí es que entonces se populariza el concepto o el término de novela gráfica. Llegamos ahora a lo que es la poesía virtual. Esta poesía virtual que retoma precisamente la idea de la literatura de producción lírica con los poemas, pero que, como decíamos al inicio de la presentación, trata de irse adaptando precisamente al contexto actual en cuanto a su influencia tecnológica para que pueda tener de alguna manera esa difusión entre la sociedad. Surge entonces ese arte plástico en el cual un poema, apoyándose de los recursos tecnológicos, pues pretende con esto tener mayor difusión. Recursos tecnológicos como el hipertexto o esa animación o tridimensional, el uso de interfaces y demás elementos que le dan esa nueva categorización y esa nueva presentación ante el público. Como ejemplos de esa ciberpoesía tenemos los siguientes. Está la poesía hipertextual, la holopoesía, la poesía generada por computadora, la misma poesía virtual, los wikipoemas y la poesía visual. ¿Qué es la poesía hipertextual? La idea precisamente de los hipertextos es que cuando tú cliqueas, valga el término, en este caso este neologismo aplicado ya ahora para este tipo de lenguaje, cuando se cliquea un vínculo, este manda precisamente hacia una pantalla donde aparece una frase que unida a una anterior pantalla puede ir conformando esos versos dentro de una estrofa. Y eso, a final de cuentas, va a ir conformando una obra poética. A su vez, la holopoesía es esta creación poética a base de hologramas, que, como decíamos, tridimensionalmente hablando, nos van presentando figuras que tienen que ver con la poesía que se intenta presentar. La poesía generada por computadora, apoyada precisamente en algunos programas de computación, que va lanzando frases o palabras aleatoriamente y que van conformando poemas muy al estilo de la literatura vanguardista de principios del siglo XX, como el dadaísmo. Bueno, esto precisamente ahora ya es más trabajado con una computadora. La poesía virtual, que es organizar frases precisamente a través de textos tridimensionales y herramientas multimedia que van conformando versos, estrofas y después poemas. De igual forma, los wikipoemas, que muy al estilo de lo que es el buscador Wikipedia, que como característica tiene que cualquier persona puede de alguna manera entrar y modificar los textos. Muy similar es lo que pasa con los wikipoemas.
es decir, esta idea de donde varias personas pueden estar aportándole precisamente frases a un poema. Eh, yo, por ejemplo, podría iniciar con un verso, dejarlo inconcluso en alguna de las partes, quizás al final, y otra persona puede entrar a mi poema, a mi blog, donde esté poniendo mi poema, y esta persona puede agregarle la palabra que falta o incluso modificar el verso que yo ya tuve. Y después otra persona entrará y hará lo mismo, hasta que llegue un punto o un momento en el cual se genere precisamente un poema de ese tipo. Para algunas personas esto puede ser pues contraproducente porque la esencia de lo que ya se estaba escribiendo o de lo que ya se había producido se va rompiendo precisamente porque no hay continuidad. Pero la apertura precisamente a que varias personas le agreguen lo que ellos consideren pertinente es eso lo que le da la esencia a estos wikipoemas. Y por último está la poesía visual, que es ahora presentar a través de imágenes o de elementos gráficos un poema o una creación poética, como lo vamos a ver a continuación. Hablar de la poesía visual es remitirnos a principios del siglo pasado, concretamente en la época del movimiento vanguardista, y es ahí donde un hombre, eh, Guillermo Apollinaire, trata precisamente de darle mayor impulso a una propuesta literaria diferente que son los caligramas. Es decir, estos poemas escritos a manera de mm, figura que representa el contenido del poema. Sus obras clásicas de Guillermo Apollinaire, como La Dama del Sombrero, o en este caso El Caballo, que está en la parte superior, reflejan esta idea de mostrar a base de figuras, de siluetas, dibujos, de lo que se esté tratando el poema, una idea diferente, proponer una idea diferente que en este momento, para su creación, precisamente se considera vanguardista. Esto entonces más tarde lo van a retomar algunos otros autores, le van a dar otro estilo, otro tipo, como el dadaísmo, y es de considerarse entonces a este autor como uno de los precursores de la poesía visual. Otros ejemplos de lo que habíamos comentado hace unos instantes, como en el caso de la holopoesía, es decir, estos poemas a base de hologramas, de figuras tridimensionales, como la vemos en la imagen superior, donde gracias al juego de luces y algunas sombras, precisamente en un cuarto a oscuras, tratan de ir mostrando cómo se reflejan ciertas frases gracias a los hologramas. Tenemos también la poesía hipertextual, que como su nombre lo dice y como lo habíamos mencionado, trata que a base de darle clic a diferentes hipertextos o vínculos nos va enviando a diferentes frases de poemas, como en este caso poemas cíclicos, como dice la imagen, muy característico de los años 90, donde empezaba la computación a tener un mayor auge. Y es entonces cuando insistimos en una pantalla, dándole clic en algunas imágenes, puede enviarnos a frases y armando versos que van a ir conformando estrofas y por último dar un poema terminado. Y por último, llegamos a los wikipoemas, que son estas creaciones literarias, donde la idea fundamental es que a partir de, de la propuesta de alguna persona con un poema en particular, puedan ir entrando diferentes individuos y vayan cambiando de acuerdo a sus gustos o incluso de acuerdo al sentir del momento algunas frases o algunas palabras. En el poema que vemos en la pantalla,
Están señaladas algunas líneas punteadas donde ahí se le pudiera agregar algunas palabras o incluso cambiarle algunas frases a consideración de la persona que guste. Y bueno, en esencia esa es la propuesta de estos wikipoemas que, insistimos, puede tener sus puntos a favor, sus puntos en contra. Eh, Podría ser a lo mejor una muy buena propuesta para que varias personas participen, se animen y se motiven a aportarle algo nuevo al poema, pero también se va perdiendo lo que ya hizo el trabajo de otras anteriores. Sin embargo, bueno, no deja de ser una propuesta innovadora para esta literatura emergente de la cual hemos hablado a lo largo de este tema. Pues con esto damos por terminada nuestra participación, agradeciendo como siempre su atención a la presentación. Mi nombre, Juan Ramón Franco Martínez, y espero vernos en la siguiente. Muchas gracias.